En una noche oscura y tormentosa, ¿quién se atrevería a cruzar el umbral de un chalet solitario, perdido en medio de la frondosa sierra de Guadarrama? La inquietante atmósfera que envolvía la pequeña construcción de madera, con sus ventanas cubiertas por cortinas raídas, susurraba secretos que solo la soledad de la montaña podía escuchar. Allí, en ese refugio olvidado, algo oculto aguardaba a su próximo visitante, y no se trataba de un simple juego de luces y sombras. Esa noche, Javier, un joven intrépido de 25 años, se había aventurado a explorar la zona tras escuchar historias de un niño maldito que habitaba en el interior del chalet. Hijo de una familia que había sufrido la tragedia de una muerte prematura, Javier había crecido con el peso de la culpa y el remordimiento. Su hermano menor, Miguel, había desaparecido sin dejar rastro, y Javier nunca se había perdonado por no haberlo protegido. La leyenda del niño devorador se había convertido en su obsesión, un eco de su propia culpa que lo empujaba a buscar respuestas en la oscuridad. La tormenta arreciaba mientras se acercaba al chalet y el viento parecía susurrar advertencias en su oído. Las ramas de los árboles crujían como si se quejaran de su presencia, y las sombras danzaban en la penumbra, creando una atmósfera de inquietante expectativa. El aire, frío y húmedo, llenaba sus pulmones y le hacía sentir cada vez más vivo, cada vez más cercano a la verdad que había estado buscando. Al llegar a la puerta de entrada, Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo el frío, era una sensación visceral, como si algo le estuviera observando desde el interior del chalet. Se detuvo un momento, su corazón palpitando con fuerza en su pecho, preguntándose si realmente debía continuar. Pero su deseo de descubrir la verdad sobre el niño maldito, y quizás la verdad sobre sí mismo, lo impulsó a empujar la puerta. Lo que encontró al cruzar el umbral fue un espectáculo que lo dejó sin aliento. La habitación estaba oscura y sucia, llena de polvo y telarañas que arrugaban el ambiente. Sin embargo, lo que capturó su atención fue una figura en el rincón, una sombra que se movía lentamente. Era un niño, no más de 6 años, con ojos que brillaban de un modo inquietante, como si llevaran consigo una sabiduría antigua y oscura. La leyenda había hablado de su hambre insaciable, de su capacidad para devorar todo lo que era vivo, y ahora Javier estaba cara a cara con esa realidad. El niño, con su mirada fija y penetrante, sonrió de una manera que heló la sangre de Javier. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras recordaba las historias que había escuchado. Aquellos que habían cruzado el umbral del chalet nunca habían vuelto a ser vistos. La atmósfera se tornó más pesada, como si el propio aire estuviera impregnado de una energía ominosa. Mientras el niño se acercaba, Javier recordó las noches en las que había buscado a su hermano, gritando su nombre al viento, deseando que todo fuera diferente. Ahora, enfrentándose a esta criatura, se dio cuenta de que su búsqueda de respuestas lo había llevado a un lugar donde la línea entre la vida y la muerte se desdibujaba. ¿Era este niño un reflejo de su propia pérdida, una manifestación de su dolor, o era algo mucho más siniestro? El silencio en el chalet se volvió abrumador, y Javier sintió que la oscuridad lo absorbía. Era posible que el niño maldito no solo devorara carne, sino también las esperanzas y los remordimientos de aquellos que se aventuraban en su presencia. La tensión en el aire era palpable, y la sensación de inminente peligro lo empujó a retroceder, pero el destino ya había marcado su camino. Mientras el niño daba un paso más hacia él, con una sonrisa que parecía prometer tanto como amenazar, Javier comprendió que no había vuelta atrás. Los ecos de su pasado lo perseguían, y la verdad que tanto había buscado podría ser mucho más aterradora de lo que jamás había imaginado. Pero cuando la noche cayó por completo,
algo inexplicable sucedió. Mientras Javier se encontraba atrapado en esa mirada penetrante, una risa suave y siniestra emergió de la oscuridad. Era como si el niño maldito hubiera invocado las sombras a su alrededor, transformando el espacio en algo aún más inquietante. En ese instante, la puerta tras él se cerró de golpe y el sonido reverberó en la habitación, como si la casa misma estuviera sellando su destino. El niño sonrió más ampliamente y su voz, aunque suave, resonó en la mente de Javier. ¿Por qué has venido? No hay vuelta atrás, hermano. La palabra hermano hizo que el corazón de Javier se detuviera un momento. Era como si el niño supiera de su dolor, de su pérdida, de las noches en vela buscando a Miguel. La angustia que había llevado consigo durante años se intensificó y una oleada de emociones lo abrumó. ¿Qué sabes de mi hermano?, preguntó Javier, su voz temblando mientras intentaba mantener la calma. El niño se acercó aún más y la risa se transformó en un susurro inquietante. ¿Sabes lo que se siente estar atrapado en un lugar donde nadie puede encontrarte, donde el tiempo no importa y el hambre nunca cesa? La atmósfera se volvió más pesada, como si las palabras del niño estuvieran impregnadas de un poder oscuro. La habitación, antes tan estática, comenzó a llenarse de ecos lejanos. Voces susurrantes resonaban desde las esquinas y Javier podía distinguir fragmentos de conversaciones que hablaban de dolor, sufrimiento y desesperación. La tormenta afuera se intensificó y la lluvia golpeaba las ventanas como si quisiera entrar, como si también buscara respuestas. «¡No puedo quedarme aquí!», exclamó Javier, buscando la manera de salir. Pero antes de que pudiera dar un paso, una figura apareció detrás del niño. Era una mujer, con una expresión grave y ojos que parecían conocer todos los secretos del mundo. Su presencia era imponente y Javier sintió que su angustia se intensificaba. «Soy Elena», dijo la mujer, su voz resonando con una autoridad que sorprendió a Javier. «He estado aquí antes. He visto lo que el niño puede hacer. No eres el primero en buscar respuestas, ni serás el último». Las palabras de Elena colisionaron con la realidad de Javier, quien se sintió como un náufrago en medio de una tormenta. «¿Qué quieres decir?», preguntó, la confusión y el miedo dibujando arrugas en su frente. Elena se acercó a él, su mirada compasiva pero firme. «Este niño no es lo que parece. Es un receptáculo de dolor y pérdida, alimentado por los remordimientos de quienes entran en este lugar. Si no encuentras la manera de enfrentarte a tu propia oscuridad, te devorará como lo ha hecho con otros antes que tú». Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La revelación de Elena lo dejó paralizado. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, intentando comprender si ella era una víctima o una aliada. «Vine buscando a mi hijo», respondió Elena, su voz quebrándose ligeramente. «Desapareció hace años y cada vez que intento dejar este lugar, el niño me lo impide. Susurra mis miedos, mis culpas, me atrapa en un ciclo de desesperación». La conexión emocional entre ellos se intensificó y Javier sintió que se estaba formando una alianza inesperada. Ambos llevaban el peso de sus pérdidas y la lucha contra el niño maldito se convertía en un espejo de sus propias batallas internas. «Debemos enfrentarlo juntos», sugirió Elena, su mirada fija en el niño que parecía disfrutar del tormento que infligía. «No podemos dejar que nos consuma». Sin embargo, el niño, con su sonrisa macabra, se giró hacia ellos. «¿Creen que pueden escapar de mí? ¿Qué saben de la verdadera naturaleza del dolor?». Con cada palabra, la habitación pareció oscurecerse aún más y sombras emergieron de las paredes, tomando formas distorsionadas que danzaban a su alrededor.
Javier sintió como si un frío helado le atravesara el alma. Mientras la tensión aumentaba, la tormenta exterior se desataba con furia. El viento aullaba y los truenos retumbaban como si el mundo mismo estuviera reaccionando a la confrontación que se estaba gestando en el interior del chalet. Javier miró a Elena y en sus ojos vio una mezcla de determinación y terror. Ambos sabían que el tiempo se agotaba. Debemos enfrentarlo con nuestras verdades, dijo Javier, su voz resonando con una nueva resolución. La angustia que había sentido durante años se convirtió en un combustible ardiente que lo impulsaba hacia adelante. No podemos dejar que nuestras culpas nos definan. Debemos liberarnos. El niño maldito se rió, pero esta vez su risa sonó más nerviosa. ¿Verdades? ¿Acaso creen que eso puede herirme? La oscuridad no se desvanece con palabras vacías. Con un movimiento rápido, extendió sus brazos y las sombras comenzaron a acercarse a Javier y Elena, envolviéndolos en una oscura y fría prisión. «¡No!», gritó Javier, sintiendo cómo las sombras intentaban arrastrarlo hacia la desesperación. Pero en ese momento, algo dentro de él se encendió. Recordó a su hermano, a Miguel, a los momentos que habían compartido. Recordó su risa, su inocencia, el amor que siempre había sentido por él. Esa chispa de amor se convirtió en su escudo. «¡No me llevarás!», exclamó, y en su voz resonó una fuerza que sorprendió incluso al niño. Con un grito desgarrador, Javier se enfrentó a las sombras, y mientras lo hacía, Elena lo siguió, su propia luz brillando con fuerza. Juntos comenzaron a desvanecer las sombras, a enfrentar la oscuridad que los había mantenido prisioneros. La habitación tembló y el niño maldito retrocedió, su sonrisa desvaneciéndose mientras las verdades de Javier y Elena se manifestaban en una luz brillante. No podemos ser devorados por el miedo, no más. La energía en el aire se transformó y una lucha titánica comenzó a desarrollarse entre la luz y la oscuridad. Un conflicto que resonaría más allá de las paredes del chalet y en las profundidades de sus almas. La noche aún era oscura, pero para Javier y Elena había una esperanza palpable en el aire. Sin embargo, la batalla estaba lejos de haber terminado y el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podrían verdaderamente liberarse del niño maldito y de sus propios demonios, o sería su lucha en vano? Mientras la luz de la verdad luchaba contra la oscuridad en la habitación, Javier sintió que una fuerza desconocida comenzaba a brotar de su interior. A medida que las sombras se desvanecían, un susurro helado se deslizó en su mente, como si algo antiguo y olvidado intentara despertar. ¿De verdad crees que puedes escapar? Esta lucha es solo el principio. El niño maldito, ahora, visiblemente alterado, retrocedió ante la luz que emanaba de Javier y Elena, pero sus ojos brillaban con un desafío siniestro. La habitación temblaba y los ecos de susurros se intensificaban, como si la casa misma se alimentara de la tensión en el aire. Era un recordatorio de que estaban en un lugar donde las reglas de la realidad eran flexibles y donde lo que creían, el conocer, se desvanecía en la bruma. «No te dejaremos ganar», gritó Elena, su voz resonando con determinación, pero en su interior la duda comenzaba a arraigarse. La intensidad de la lucha y la aparición del niño maldito la hacían cuestionar su propia cordura. ¿Era esto real? Estaban atrapados en un sueño del que no podían despertar. La tormenta exterior parecía intensificar sus pensamientos, el viento aullando como una criatura enfurecida. Javier, sintiendo el temblor en la voz de Elena, se volvió hacia ella. «Elena, ¿estás bien?». La preocupación lo invadió, y por un momento el niño maldito se desvaneció de su mente. Pero al mirarla a los ojos, vio algo que lo sobrecogió, un destello de miedo profundo.
Era como si la lucha no fuera solo contra el niño, sino también contra sus propios fantasmas. «Estoy bien», dijo Elena, pero su voz tenía un tinte de duda. «Solo hay algo que no he compartido contigo». Javier frunció el ceño, sintiendo que la revelación que venía podría cambiarlo todo. Pero antes de que pudiera preguntar, el niño maldito se interpuso, su risa macabra resonando por la habitación. «¿Acaso crees que puedes vencerme? ¿Y qué hay de sus secretos? ¿Qué pasará cuando los descubras?» Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, formando figuras distorsionadas que parecían escudriñar el alma de Javier y Elena. En un instante, una de las sombras tomó forma humana y la imagen de Miguel apareció ante Javier, su rostro sereno pero triste. «¡Miguel!», exclamó, sintiendo que el mundo se le escapaba de las manos. La figura de su hermano sonreía, pero había una tristeza en sus ojos que lo llenó de desesperación. «¿Qué has hecho, Javier? ¿Por qué no me encontraste?». Las palabras resonaron en su mente como un eco doloroso. «¡No! ¡No puede ser!», gritó Javier, su corazón latiendo con fuerza. La figura de su hermano se desvanecía, pero la angustia que sentía se intensificó. «No puedo perderte de nuevo». Se dio cuenta de que el niño maldito no solo estaba jugando con su dolor, sino que también estaba utilizando sus recuerdos para atormentarlo. Elena, sintiendo la conexión entre Javier y la sombra, se dio cuenta de que también había algo en su pasado que la unía a esta situación. «Javier, yo también tengo secretos. Hay cosas que nunca he contado». Su voz temblaba y las sombras parecían alimentarse de su vulnerabilidad. «¿Qué secretos?», preguntó Javier, sintiendo que la tensión aumentaba. La habitación se volvió un torbellino de emociones, y el niño maldito observaba con una sonrisa satisfecha, disfrutando del caos. Elena respiró hondo y su mirada se volvió distante, como si estuviera recordando algo enterrado. «Mi hijo no solo desapareció, lo perdí en circunstancias extrañas, en esta misma casa. La última vez que lo vi, escuché voces que me llamaban, y cuando entré aquí, nunca volví a salir». Javier la miró con incredulidad, comprendiendo que el niño no solo había atrapado a ellos, sino que había tenido un papel en la desaparición de otros. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Javier, sintiendo que su mundo se desmoronaba. La verdad de la conexión entre ellos se hizo evidente, y el niño maldito sonreía, como si todo estuviera saliendo según su plan. «Tenía miedo de que no me creyeras», respondió Elena, sus ojos llenos de lágrimas. «Pero ahora veo que estamos atrapados en un ciclo. Este lugar se alimenta de nuestras pérdidas, de nuestro dolor. No solo debemos enfrentar al niño, sino también nuestras verdades». De repente, el niño maldito estalló en una risa fría. «¡Ah, así es! Ahora están empezando a entender. Cada uno de ustedes lleva consigo el peso de sus secretos, y mientras no lo enfrenten, seguirán atrapados aquí, sufriendo eternamente». Las sombras se agitaron, y Javier sintió que la desesperación lo envolvía. «¿Y si todos estos años he estado buscando a Miguel en el lugar equivocado?», se preguntó en voz alta, sintiendo que la locura comenzaba a asomarse en su mente. «¿Y si él nunca estuvo aquí?». El niño maldito se acercó lentamente, su sonrisa transformándose en una mueca de triunfo. «¿Ves? La locura se asoma a la puerta. La verdad no siempre es lo que esperas, Javier. Quizás tu hermano nunca desapareció en esta casa. Quizás siempre estuvo dentro de ti, atrapado en tus recuerdos y en tu dolor». Javier sintió que su mente se tambaleaba, como si el suelo bajo sus pies se desvaneciera. ¿Era posible que Miguel nunca hubiera estado en esta casa? ¿Que su búsqueda de respuestas lo hubiera llevado a un laberinto de locura? La idea de que su hermano pudiera haber estado perdido dentro de su propia memoria lo aterrorizaba. No,
«No puede ser», gritó, llevándose las manos a la cabeza. Las sombras comenzaron a bailar a su alrededor y la confusión se apoderó de él. Elena intentó acercarse, pero el niño maldito levantó una mano, deteniéndola. «¿Ves? La locura se cierne sobre ti. Ahora, el verdadero desafío comienza. ¿Olvidar o recordar? Esa es la pregunta». Su risa resonó en la habitación y Javier sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. En un momento de claridad, se dio cuenta de que debía enfrentarse a sus propios demonios. La lucha no era solo contra el niño maldito, sino también contra la oscuridad que había estado alimentando durante años. «Debo encontrarlo, debo enfrentar mi verdad», pensó, sintiendo que la luz dentro de él comenzaba a brillar con más fuerza. Elena, viendo la determinación en los ojos de Javier, se unió a él. «Juntos podemos encontrar la manera de liberarnos de esta locura. No podemos dejar que el niño nos venza». Mientras se unían, la habitación tembló una vez más, pero esta vez con la fuerza de su resolución. Sin embargo, el niño maldito no se rendiría tan fácilmente. La verdadera batalla apenas comenzaba, y con cada paso que daban hacia adelante, nuevas sombras de su pasado comenzaban a emerger, desafiando su cordura y su voluntad de seguir luchando. ¿Podrían realmente enfrentar la oscuridad que llevaban dentro antes de que fuera demasiado tarde? Javier y Elena se miraron, sintiendo que la conexión entre ellos se fortalecía. La luz que brotaba de Javier parecía resonar con la desesperación de Elena, creando un campo de energía que desafiaba las sombras que los rodeaban. El niño maldito, al ver esta unión, frunció el ceño, su mueca de desafío comenzando a desvanecerse bajo la presión de su determinación. «No pueden vencerme», gritó, su voz resonando como un trueno en la habitación. Las sombras a su alrededor se agitaron, formando figuras grotescas que intentaban asustar a los dos. Pero Javier apretó los dientes y dio un paso adelante, decidido a enfrentarse a la criatura que había atormentado sus vidas. «Miguel, estoy aquí por ti», exclamó Javier, sintiendo que el eco de su propio dolor le daba fuerza. «No te dejaré en el olvido. No permitiré que tu memoria sea manchada por esta oscuridad». El niño maldito se rió, una risa que era a la vez burlona y llena de rabia. «¿Crees que puedes invocarlo solo con palabras? Él está atrapado en tu mente, y mientras sigas huyendo de tu verdad, nunca podrás liberarlo». Elena, sintiendo el peso de las palabras del niño, se unió a Javier. «No solo él, también llevo mi carga, mi hijo, mi dolor. Todo esto ha sido alimentado por la culpa y el miedo, pero hoy, juntos, enfrentaremos lo que nos ha atrapado». Las sombras comenzaron a retorcerse como si se sintieran amenazadas por la luz que emanaba de Javier y Elena. La habitación tembló y las figuras distorsionadas se acercaron, pero los dos se mantuvieron firmes, tomados de la mano, compartiendo en su energía. «No se atrevan a entrar en nuestras mentes», gritó Javier, su voz resonando con poder. «Hoy reclamamos nuestra verdad». Con cada palabra, la luz a su alrededor se intensificaba, empujando las sombras hacia atrás. El niño maldito, desbordando furia, levantó las manos y lanzó una ola de oscuridad hacia ellos. Era como un torrente de miedo y desesperación, una manifestación de todos los secretos que habían guardado. Javier sintió cómo la oscuridad lo atravesaba, intentando penetrar en sus pensamientos, pero en lugar de sucumbir, se aferró a la luz de su hermano. «Miguel, ven a mí», gritó. Y en ese instante una imagen de su hermano apareció en su mente, no como una sombra, sino como un faro de esperanza. El recuerdo de Miguel riendo, inundó su corazón. «No estoy solo, nunca lo estuve». Elena sintió el poder de Javier y lo siguió.
Estoy aquí contigo, Miguel. No te dejaremos atrás. Las sombras comenzaron a retroceder y la risa del niño maldito se convirtió en gritos de frustración. No, no puede ser. No pueden hacer esto. Javier y Elena avanzaron juntos, empujando las sombras con cada paso. La luz que los envolvía se convirtió en un escudo protector, dispersando la oscuridad a su alrededor. Pero en el fondo sabían que el niño maldito no se rendiría tan fácilmente. Con cada palabra que pronunciaban, la tensión aumentaba, y el niño, cada vez más furioso, comenzó a manifestar sus propios miedos y secretos. De repente, las sombras tomaron forma de figuras del pasado de Javier. Sus padres, mirándolo con decepción, comenzaron a rodearlo, sus rostros distorsionados por la angustia. ¿Por qué no nos encontraste? ¿Por qué no nos salvaste? Resonaban sus voces, cada palabra un puñal en su corazón. Javier sintió que su determinación se tambaleaba. ¡Basta!, gritó, luchando contra el dolor que lo invadía. No puedo seguir arrastrando su culpa. No soy responsable de lo que pasó. Elena, viendo la lucha interna de Javier, se acercó aún más. No dejes que te controlen. Somos más fuertes que nuestros miedos. Nuestros secretos no nos definen. Su voz era un ancla, y Javier sintió el poder de su apoyo. «Sí», exclamó, recuperando su fuerza. «No soy solo lo que he perdido. Soy también lo que he amado y lo que he luchado por mantener vivo». Con cada palabra, los rostros de sus padres comenzaron a desvanecerse. La culpa que lo había mantenido cautivo, empezando a desmoronarse. El niño maldito, furioso, lanzó una nueva ola de sombras, pero ahora Javier y Elena estaban preparados. ¡No más!, gritaron al unísono y con una explosión de luz empujaron la oscuridad hacia atrás. La habitación tembló violentamente y el niño maldito, sintiendo que su poder se desvanecía, lanzó un último ataque desesperado. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, formando una tormenta oscura que amenazaba con tragarlos. Pero Javier, con el recuerdo de su hermano y el apoyo de Elena, alzó sus manos, canalizando toda su fuerza. «Miguel, ven a mí», volvió a gritar, y en ese instante la luz estalló con una intensidad abrumadora. Una figura luminosa emergió del caos. Era Miguel, con una sonrisa serena y un brillo de esperanza en sus ojos. «Siempre estoy contigo, hermano». Con Miguel a su lado, la luz se volvió imparable. Las sombras comenzaron a desvanecerse y el niño maldito, en un último intento de resistir, gritó de rabia. «¡No! ¡No puedes hacer esto!». Pero ya era demasiado tarde. La luz había tomado el control. Javier y Elena, sintiendo que la oscuridad se disolvía, se aferraron a la luz que emanaba de ellos, mientras el niño maldito se desvanecía en un grito ahogado. La habitación se iluminó completamente y el aire se sintió más ligero. «Lo logramos», murmuró Elena, todavía temblando. Javier, sin poder contener las lágrimas, asintió. «Sí, lo hicimos». Pero en su interior sabía que la lucha no había terminado. Habían enfrentado al niño maldito, pero los ecos de sus secretos aún resonaban en sus corazones. La luz los había liberado, pero debían seguir adelante, enfrentar su verdadero pasado y encontrar la paz que tanto anhelaban. «Debemos salir de aquí», dijo Javier con determinación. «Aún tenemos mucho que resolver». Y juntos caminaron hacia la salida, sintiendo que el verdadero viaje apenas comenzaba y que cada paso los llevaría más cerca de la redención y la verdad. Javier y Elena emergieron de la habitación, aún sintiendo el eco de la luz que habían conjurado. La atmósfera a su alrededor era diferente, más ligera, como si la oscuridad que había amenazado con consumirlos hubiera sido finalmente despojada de su poder. Sin embargo,
Mientras caminaban por el pasillo en penumbras, Javier podía sentir un profundo vacío en su interior. Había ganado una batalla, pero no la guerra. Elena lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de alivio y tristeza. ¿Estás bien?, preguntó, consciente de las cicatrices invisibles que ambos llevaban. Javier se pasó una mano por el rostro, sintiendo la humedad de las lágrimas que aún no había llorado. «Lo estaré», respondió, aunque en su voz había un atisbo de duda. «Pero hay tanto que procesar, tanto que enfrentar». Mientras se alejaban, el sonido de sus pasos resonaba en el silencio del lugar. A cada paso, Javier sentía que las sombras del pasado lo seguían, aunque habían logrado expulsar al niño maldito. La conexión con Miguel había sido un alivio, pero también una herida abierta que necesitaba sanarse. Cuando llegaron a la entrada del lugar, la luz del día se filtró por la puerta, iluminando sus rostros. Sin embargo, el brillo no era suficiente para ahuyentar los recuerdos. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Elena, cruzando los brazos como si intentara protegerse del frío que aún la envolvía. «No podemos simplemente olvidar lo que ocurrió». Aquí, Javier asintió, consciente de que el camino hacia la sanación sería largo. «Tendremos que enfrentarlo, cada uno a su manera, pero lo que hicimos hoy fue un paso adelante». Mientras hablaba, se dio cuenta de que sus palabras eran tanto un consuelo como una promesa. Sin embargo, en ese momento, una sombra pasó rápidamente por el rabillo del ojo de Javier. Se volvió, pero no había nada allí, solo la luz que iluminaba el espacio vacío. «Elena, ¿viste eso?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Ella frunció el ceño, incapaz de ver lo que él había percibido. «¿Qué fue?». «No lo sé», respondió Javier, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «Pero no creo que hayamos terminado aquí». Esa sensación de inquietud lo acompañó, como si la victoria sobre el niño maldito hubiera dejado una puerta entreabierta a otros misterios. Elena, al notar la preocupación en su rostro, le puso una mano en el brazo. «No podemos dejar que el miedo nos domine. Hemos enfrentado lo peor. Juntos podemos superar cualquier cosa que surja». Su voz era firme, pero Javier no podía sacudirse la sensación de que algo más estaba acechando en las sombras. Mientras tanto, la vida de los otros personajes también había sido afectada por la confrontación. La madre de Elena, que había estado sumida en la tristeza desde la pérdida de su nieto, había comenzado a ver pequeños destellos de luz en sus días. Había visitado a un terapeuta, buscando entender y sanar las cicatrices que la vida le había dejado. La lucha de Elena y Javier había resonado en su corazón, dándole esperanzas de que la oscuridad no sería eterna. Por su parte, el padre de Javier había comenzado a mostrar signos de arrepentimiento. Tras la confrontación, se dio cuenta de que había estado enterrando sus propios demonios en lugar de enfrentarlos. Decidió buscar ayuda y reconciliarse con su pasado, algo que había evitado durante años. Javier sintió un rayo de esperanza al enterarse de estos cambios, aunque sabía que el camino hacia la reconciliación sería complicado. Sin embargo, a pesar de estos avances, Javier no podía ignorar la sensación de que el niño maldito no era el único secreto que acechaba en las sombras. Recordaba los murmullos que había escuchado, ecos de voces que no podía identificar. «Hay algo más», murmuró, más para sí mismo que para Elena, «algo que no hemos desenterrado». Ella lo miró, su interés despertado. «¿A qué te refieres?». Esas voces no eran solo las de Miguel. «Creo que hay más en nuestra historia que aún no hemos descubierto». Elena asintió, comprendiendo la gravedad de sus palabras. «Quizás debamos investigar más, hablar con quienes conocieron a Miguel, a tu familia. Hay que desenterrar la verdad completa». Javier sintió que la idea le daba un nuevo propósito.
Sí, y tal vez eso nos ayude a cerrar este capítulo de nuestras vidas de una vez por todas. Pero en su interior, una duda persistía. ¿Qué secretos podrían desvelarse y a qué peligros podrían enfrentarse al hacerlo? A medida que salían del lugar, el sol brillaba intensamente, pero la sombra que habían dejado atrás parecía seguir acechándolos. Javier sabía que su vida nunca volvería a ser la misma y que las cicatrices de la confrontación les acompañarían siempre. Sin embargo, con Elena a su lado, se sentía preparado para enfrentar lo que viniera. Justo en ese momento, el viento sopló con fuerza, trayendo consigo un susurro distante, como si el pasado aún tuviera algo que decir. «No hemos terminado», parecía advertir. Y así, mientras se alejaban, la inquietud de lo desconocido se apoderó de ellos, dejando abierta la puerta a nuevas revelaciones y misterios que aún estaban por resolverse. La historia de Javier y Elena apenas comenzaba, y el futuro prometía ser tanto desafiante como revelador. Javier y Elena, sintiendo el peso de lo desconocido, abandonaron el lugar que había sido tanto su prisión como su salvación. La luz del sol, brillante y engañosa, parecía burlarse de ellos, como si el mundo exterior se negara a reconocer la oscuridad que aún acechaba en sus corazones. Mientras caminaban hacia el coche, Javier no podía deshacerse de la sensación de que el niño maldito no había sido más que el primer acto de un sinfín de horrores por venir. Con cada paso, el eco de sus decisiones resonaba en su mente. «¿Qué hemos desatado?», se preguntó, sintiendo que la victoria se tornaba en una ilusión. A su lado, Elena intentaba mantener el optimismo, pero incluso ella no podía ignorar la inquietante sensación que flotaba en el aire. La idea de investigar más sobre el niño maldito y los secretos de sus familias se había convertido en una necesidad. Pero Javier ya sabía que la verdad podría ser más aterradora de lo que podían imaginar. De repente, una brisa helada se desató envolviéndolos en una neblina espesa. Javier se detuvo en seco, sus instintos gritando que algo no estaba bien. «Elena, espera», susurró, sintiendo que el aire se tornaba denso, casi tangible. Justo en ese momento, un grito lejano resonó, un lamento que parecía atravesar el tiempo y el espacio, retumbando en sus mentes como un eco de advertencia. Elena lo miró, su rostro pálido. «¿Escuchaste eso?», preguntó, apenas capaz de mantener la voz firme. Javier asintió, la inquietud creciendo en su pecho. «No podemos quedarnos aquí», dijo, apretando su mano. Pero fue entonces cuando notaron que la neblina había comenzado a tomar formas, sombras que danzaban a su alrededor, susurrando secretos olvidados, llamando a los dos hacia lo desconocido. De repente, las figuras emergieron, rostros de aquellos que habían sido arrastrados por la oscuridad, amigos perdidos, familiares, incluso aquellos que habían sido víctimas del niño maldito. Todos ellos los miraban con ojos vacíos, llenos de desesperación. «¡Ayúdennos!», gritaban, pero sus voces eran un eco distorsionado, una súplica que se perdía en la bruma. Javier, paralizado por el terror, sintió que el vacío en su interior se expandía. «Elena, tenemos que irnos, ahora», gritó, pero ella estaba inmóvil, atrapada por la visión de aquellos a quienes había amado y perdido. No puedo dejarlos», dijo su voz quebrándose. «No, si te quedas te perderás como ellos», imploró Javier, pero era demasiado tarde. La neblina había comenzado a envolverla, tirando de ella hacia un abismo oscuro. Con un grito desgarrador, Elena desapareció entre las sombras, como si nunca hubiera estado allí. Javier se sintió desgarrado, el horror de lo que había visto llenando su mente. La oscuridad había ganado, y él se había convertido en un mero espectador de su propia pesadilla. Gritó su nombre,
pero solo el eco de su voz le respondió. La neblina se disipó, dejando atrás un silencio aterrador, y cuando Javier finalmente se dio la vuelta, descubrió que el mundo a su alrededor había cambiado. La luz del día había desaparecido, y la noche dominaba, fría y opresiva. Mientras se alejaba, con la desesperación apoderándose de cada rincón de su ser, Javier comprendió que la batalla apenas comenzaba. Aquella victoria temporal había despertado algo mucho más oscuro, una fuerza que había estado al acecho, esperando el momento perfecto para reclamar lo que le pertenecía. La historia no había terminado, había tomado un giro aterrador y el precio por sus decisiones podría ser la propia vida de Elena, atrapada eternamente entre las sombras. Con el corazón latiendo con la desesperación de lo desconocido, Javier supo que tendría que enfrentarse a sus miedos más profundos si alguna vez esperaba rescatarla. Pero en su interior, una voz susurrante le advertía que quizás la oscuridad nunca había sido un enemigo, sino un viejo amigo que ahora reclamaba su parte de la historia. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterio. Déjanos un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una próxima historia.